y salas vacías. Es lo que queda del Hospital Periférico de Coche en Caracas, que tuvo que cerrar sus puertas hace 7 meses por falta de recursos. El régimen de Nicolás Maduro prometió reconstruir el centro médico, pero hasta el momento no ha cumplido. Oliver Fernández, en la capital de Venezuela, recorrió las instalaciones y nos envía este reporte. El equipo de NTN 24 ingresó al Hospital Periférico de Coche. Así están sus instalaciones, equipos inservibles, las salas de hospitalización, medicina interna y bacteriología, en ruinas. Nicolás Maduro prometió ponerlo como una tacita de plata. El señor José Rafael Torres es revolucionario, pertenece al colectivo del hospital. Hoy se siente defraudado. Sí nos sentimos engañados, pues, papá, porque él vino una vez y nos dijo eso, que el hospital iba a ser una tacita de cristal, y yo no vi, yo que tengo 10 años aquí, yo no vi ninguna tacita de cristal, ni un pocillo de peltre vi yo, pues. Entonces, yo me siento defraudado, pues. En el estacionamiento del hospital se encuentra esta ambulancia, rodeada de escombros. Para sus trabajadores representa la muerte, un luto. Decreta o aprueba, 50 millones de euros para uniformes militares. A nosotros nos acaban de aprobar 10.000 bolívares por uniforme para los trabajadores del sector salud. Entonces eso no es igualdad, eso no es socialismo, esto es una muerte laboral, esto es un duelo que tenemos. Esto ha sido como la puñalada que nos han dado no poder venir a nuestro hospital. Yo creo y presiento que no lo van a abrir más. Me da mucha tristeza la situación del hospital, cónchale, porque tú ves 36 años de servicio y tú veas tu hospital en esa situación, porque es el hospital de nosotros, no es el hospital del Estado, es el hospital de la comunidad. No es posible que ya llevamos 7 meses y no se ve nada, estamos igualitos como desde el principio del 8 de septiembre. Y me da dolor, de verdad, venir al hospital en esta situación. 1.200 pacientes se atendían cada mes. Hoy deben ser referidos a otros centros. Cerrar un hospital ha sido calificado como un delito. Cerrar un hospital es un delito. Cerrar un hospital es una barbarie. Cerrar un hospital no tiene nombre. O sea, la crisis se demuestra. La crisis humanitaria que vivimos se demuestra cuando un hospital como el de Coche, un hospital emblemático. El periférico de Coche era el único que tenía la especialización de toxicología en Venezuela. Es un hospital que era netamente toxicológico y de traumachot. ¿Por qué razón? Porque este hospital tenía unas características únicas con respecto a los demás hospitales que existen en el área metropolitana. Era el principal hospital toxicológico de Caracas, el principal hospital toxicológico del país. No se descarta que en los próximos días trabajadores de este centro asistencial y la comunidad marchen hasta el Ministerio de Salud para exigir al régimen de Nicolás Maduro suministre los recursos para poder ponerlo en funcionamiento. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias, Oliver, gracias por la información. El Hospital de Coche en Caracas era el primer hospital toxicológico del país. Escuchábamos a uno de sus médicos. El JM de Los Ríos, donde han muerto los niños, era el primer hospital pediátrico en Caracas. Uno lee alguna información que me pasó por las manos hoy y dice que el 95% de los hospitales del estado Zulia, fronterizo con Colombia, el estado petrolero por excelencia en Venezuela, están al borde de cerrar. ¿Cómo se atiende la población venezolana en Venezuela? Nos acompaña Uniades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría y secretario de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Urbina, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Idane, gracias una vez más por el contacto. Yo creo que realmente, en lugar de decir agoniza la salud en Venezuela o murió la salud en Venezuela, yo creo que hay que hacer de verdad un homenaje al esfuerzo increíble que hacen los médicos por intentar atender pacientes. Y me imagino, la frustración de los profesionales de la medicina cuando no pueden resolver, solventar la problemática de salud con la que se topan cada día, doctor. Totalmente cierto, Idania, y más que
decir agoniza la salud, en realidad eso hay que ponerle un nombre. Agonizan los pacientes agudos y crónicos en Venezuela, porque esas muertes no es mortalidad neonatal, no es mortalidad materna, son seres humanos venezolanos que están muriendo innecesariamente, además con un sufrimiento extremo, porque cuando usted está enfermo, un paciente está enfermo y no consigue el alivio a sus males o la curación, mientras ese proceso llega a su final, que es la muerte, como debe llamarse, no es lo peor, es la muerte, ese paciente sufre innecesariamente. Y ciertamente los hospitales venezolanos, no solamente el 95% de los hospitales del estado Zulia, que es estado fronterizo, es el 95% de los hospitales de toda Venezuela que están en estas condiciones, sobre todo aquellos dependientes del Ministerio Popular de la Salud, porque hay que recordarle a tus oyentes y a los televidentes que además existe otro sistema, que es el sistema de los seguros sociales, que están un poco mejor, aunque no digamos que estén bien, que los hospitales que dependen del Ministerio de Salud, que son más o menos 300 hospitales. Ahora, doctor Urbina, ¿qué pasa con la ayuda humanitaria? ¿Qué pasa con la ayuda que recibió la Cruz Roja en Venezuela? ¿Dónde se ha repartido? ¿Quién la tiene? ¿Conocen ustedes los hospitales a las que ha sido entregada? ¿Cómo se está manejando esto? Y Dania, tú que estás en Colombia desconoces eso. Y eso es aceptable porque hay mucho bloqueo informativo. Pero quienes estamos en Venezuela desconocemos igual que ustedes, porque supuestamente llegó un cargamento, no sé cuántas, 40, 50 toneladas, han dicho que la mitad es en plantas eléctricas, que si para este hospital, que es para el otro, y a la fecha no hemos visto en ningún hospital que la ayuda realmente llegue. Además, supuestamente lo están haciendo, pero de forma muy callada, pero cuando tú hablas de ayuda humanitaria, hay unas normas internacionales que cumplir, que tienen que ser humanas, que pare el sufrimiento de las personas que están en grave riesgo de morir, que sea independiente, que sea no politizada, que sea transparente, y ninguna de esas condiciones, entre otras tantas, está cumpliendo la Cruz Roja. Y lo que se dice en Venezuela, o decimos en Venezuela, que la Cruz Roja es roja rojita. Quiere decir que lo que está es haciéndole el juego al gobierno de Nicolás Maduro. Doctor Urbina, por el camino que vamos, es decir, esta pregunta es terrible y lo hemos conversado, pero llegará el momento en que la gente va a comenzar a morirse en la puerta de los hospitales, pues, si no hay con qué atenderlos, si no hay insumos, si no hay dónde operarlos, no hay quirófano, no hay instalaciones. Bueno, ya estamos viendo imágenes terribles, es decir, las mujeres paren a la puerta de los hospitales. Sí, ya eso lo estamos viviendo. Una persona llega con un infarto, que es la patología más frecuente en adultos jóvenes y adultos mayores, y muchas veces llegan muertos primero porque no tienen nada en su casa, porque se supone que debe haber recibido un tratamiento, aunque el infarto puede ser también en una persona sana, pero cuando llegan a las salas de emergencia de Venezuela, la encuesta nacional de hospitales revela que el 50% de las emergencias de adultos en Venezuela no tienen ni siquiera aspirina, que es lo primero que se le da a un paciente con un problema de infarto o de un problema coronario. Aspirina, que eso lo hay en cualquier casa, en cualquier parte del mundo. En los hospitales venezolanos, más del 50% de los servicios de urgencia no tienen ni siquiera eso. Y no te quiero contar el resto de los medicamentos que hay que poner al paciente en el momento que hace un infarto. Las mujeres paren en las sillas de espera de la maternidad. Los niños en el hospital de niños no hay quirófano, no hay comida. Es una cosa realmente dantesca, es prácticamente un holocausto lo que estamos viviendo en Venezuela. Yo creo que por eso hay mucha gente, doctor Urbina, que señala que en Venezuela hay una política de exterminio y que hay que llamarlo así, con todas sus letras. Totalmente de acuerdo, eso porque no hay ninguna otra explicación. El famoso plan de la patria tiene que ser así. Yo escuché en una reunión hace unos años una de las tantas ministras que hoy día, además sigue siendo asesora del ministro actual, donde una vez dijo que para qué invertir en los hospitales si las personas iban a morir igual. Dicho por una ministra en función hace 2 o 3 años.
Entonces, de ahí parto yo de que esto es lo que buscan, el exterminio. Te mueres por falta de comida, te mueres en tu casa por falta de medicamento y cuando llegas al hospital te mueres porque los hospitales están, así como está el hospital de Coche que ustedes pasaron ahorita, así están el 85 al 90% de los hospitales en toda Venezuela. Uniades Urbina Medina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría. Doctor, como siempre, un gusto tenerlo. Gracias por acompañarnos y por hablar y ayudarnos a explicar la dimensión de la crisis por la que atraviesa Venezuela. Gracias. Buena tarde. Muchas gracias a ti. Buena tarde.